Una niña pobre salva a un hombre al pie de la montaña. ¿Sabes dónde está? Un multimillonario le cambia la vida. El viento aullaba por el valle, trayendo consigo el frío invierno. Los copos de nieve se arremolinaban como pequeñas dagas en el aire, clavándose en las mejillas expuestas de Emily Dawson mientras caminaba con dificultad por la espesa nieve, hundiendo las botas a cada paso. El cielo era de un gris intenso, de esos que anunciaban una ventisca inminente. Se ajustó aún más el abrigo andrajoso, maldiciendo el frío que parecía calarle los huesos. Emily se había alejado más de su cabaña de lo habitual, desesperada por reunir suficiente leña antes del anochecer. El bosque al pie de la montaña estaba inquietantemente silencioso, salvo por el ocasional gemido del viento que azotaba los imponentes pinos. Se ajustó el hacha que llevaba a la espalda, su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Entonces lo oyó, un sonido débil, apenas audible por encima del viento, un gemido bajo y gutural. Se detuvo en seco, con el pulso acelerado. Al principio creyó haberlo imaginado, pero luego volvió a oírlo, un gemido débil y doloroso. Sus ojos recorrieron rápidamente la extensión nevada. El sonido estaba cerca, pero con el viento aullando entre los árboles, era imposible determinar su dirección exacta. «Hola», gritó con voz insegura. No hubo respuesta. Emily dudó solo un instante antes de seguir adelante, con el instinto avisándole de que algo o alguien estaba en apuros. Se movió con cautela, sus botas crujieron contra la nieve cubierta de hielo. Entonces, a través de la gruesa manta blanca que cubría el suelo, divisó algo inusual, una forma oscura, apenas visible bajo un montículo de nieve. El corazón le dio un vuelco. Corrió hacia adelante, cayendo de rodillas junto a la figura. Mientras apartaba la nieve fresca, se quedó sin aliento al ver el rostro del hombre, pálido, con el cabello oscuro congelado en las puntas. Su ropa, aunque de tela cara, estaba rota y empapada. Tenía los labios casi azules y los ojos entrecerrados. «Oye, ¿me oyes?» Emily le sacudió el hombro, pero él apenas reaccionó. «Señor, despierte». Un débil gemido escapó de sus labios, sus dedos se crisparon ligeramente, como si luchara contra el frío mortal. Emily se acercó más. «Tienes que despertar. Si te quedas aquí afuera, morirás». Sus labios se separaron, y por un momento pensó que hablaría, pero solo salió un susurro ronco. «¿Ayuda?» Emily apretó la mandíbula, evaluando rápidamente la situación. Tenía la pierna torcida en un ángulo anormal, y la sangre manchaba la nieve bajo él. Con una pierna rota y ese clima, no duraría mucho más. Maldiciendo en voz baja, lo agarró del brazo e intentó levantarlo. Pesaba más de lo que parecía, como un peso muerto contra la nieve. «Vamos», apretó los dientes, echándole el brazo por encima del hombro. «No te voy a dejar aquí». Con todas sus fuerzas, lo levantó, tambaleándose bajo su peso. Cada paso era una batalla contra la nieve profunda y el viento gélido que le atravesaba el abrigo. El hombre gimió de dolor mientras ella lo arrastraba hacia adelante, con la cabeza apoyada en su hombro. No sabía quién era ni cómo había llegado allí. Pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era llevarlo a casa, antes de que el frío se lo llevara para siempre. Emily se tambaleaba por la espesa nieve, abrazando con fuerza al hombre inconsciente mientras lo arrastraba hacia su cabaña. El frío era implacable, le atravesaba el abrigo y le entumecía las extremidades, pero se negaba a detenerse. La respiración del hombre era superficial, su cuerpo se apoyaba contra el de ella. No podía dejarlo morir. Para cuando llegó a la cabaña, sus músculos ardían de cansancio. Abrió la puerta de una patada, casi desplomándose al jalarlo hacia adentro. El calor de la cabaña contrastaba marcadamente con la gélida naturaleza del exterior. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes de madera. Con gran esfuerzo, lo colocó en el viejo sofá cerca de la chimenea. Su cuerpo estaba helado, sus dedos entumecidos por la congelación. Rápidamente agarró un montón de mantas y lo envolvió con ellas antes de arrodillarse a su lado para examinar sus heridas. Su rostro estaba demacrado, sus rasgos afilados incluso en la inconsciencia. Su costoso abrigo estaba roto, la tela rígida por la sangre congelada. Su mirada se posó en su pierna, un profundo corte le recorría la espinilla, la herida parecía irritada y en carne viva contra su piel pálida. Emily maldijo en voz baja.
Si se infectaba, no sobreviviría. Trabajó con rapidez, con las manos firmes a pesar de la urgencia. Limpió la herida con agua tibia, haciendo una mueca al ver el corte profundo. Se movió levemente, un leve gemido escapó de sus labios, pero no despertó. Tras vendarle la pierna con fuerza, ella exhaló lentamente. Ahora solo podía esperar. Pasaron las horas. Emily estaba sentada en la vieja silla de madera frente al sofá, observando al hombre con ojos cansados. Su respiración se había estabilizado, su rostro ya no tenía una palidez fantasmal. La luz del fuego proyectaba suaves sombras sobre sus rasgos, resaltando la barba incipiente de su mandíbula y las líneas marcadas de su rostro. No parecía un lugareño. ¿Quién era? ¿Y qué demonios había estado haciendo en medio de la nada? Justo cuando su mente se llenaba de preguntas, una voz ronca rompió el silencio. ¿Dónde estoy? Emily se levantó de golpe, acercándose. Los párpados del hombre se abrieron, revelando unos ojos grises y tormentosos que recorrieron la habitación con confusión. «Estás en mi camarote», dijo con voz firme pero tranquila. «Te encontré medio muerto en la nieve». Gimió, llevándose la mano a la sien como si intentara ordenar sus pensamientos. Yo no lo recuerdo». Emily entrecerró los ojos. «¿Cómo te llamas?» Él dudó, parpadeando ante la luz del fuego. Luego, tras una larga pausa, dijo con voz áspera, «Richard». «Richard Calvel». Algo en el nombre le despertó una familiaridad distante, pero no lograba ubicarlo. «Estabas mal cuando te encontré», dijo, cruzándose de brazos. «Tenías la pierna hecha un desastre y no tenías provisiones ni equipo adecuado». «¿Qué te pasó?» Richard exhaló bruscamente, luchando por incorporarse. El dolor le recorrió el rostro y se agarró la pierna vendada. «Yo, no lo sé. Recuerdo el frío. La tormenta». Entonces negó con la cabeza, la frustración oscurecía sus rasgos. Todo lo demás era borroso. Emily lo observó con atención. No estaba segura de si mentía o si estaba realmente confundido. En cualquier caso, algo en su situación le incomodaba. De repente, su expresión pasó de la confusión a la alarma. «Mi teléfono», murmuró, dándose unas palmaditas en los bolsillos de su abrigo roto. «Mi cartera. ¿Dónde demonios está?» A Emily se le encogió el estómago. «No los tenías cuando te encontré». Richard apretó la mandíbula. «No, los tenía. Recuerdo que tenía mi teléfono, mi billetera, mi reloj. Ya no estaban». Un silencio denso se instaló entre ellos. Emily había visto suficiente en su vida para saber lo que eso significaba. Alguien le había robado sus cosas, y en un lugar tan implacable como la naturaleza salvaje de Alaska, eso no era casualidad. «¿Crees que alguien te robó?», preguntó, manteniendo la voz serena. Richard soltó una risa amarga. «Parece la única explicación, ¿no?» Emily frunció el ceño. Si alguien lo había dejado ahí fuera para que muriera, significaba que quienquiera que lo hiciera quería que se fuera. ¿Pero por qué? Miró el fuego, cuyas llamas parpadeaban como si reflejaran sus pensamientos. Richard Calvel. Un hombre con ropa cara, mirada penetrante y sin recordar cómo terminó medio congelado en la montaña. Había algo en el que no cuadraba. Y, sin embargo, a pesar de la inquietud que le encogía el estómago, no podía rechazarlo. Todavía no. La luz de la mañana se filtraba a través de los cristales esmerilados de las ventanas, proyectando un tenue resplandor sobre la pequeña cabaña de madera. El fuego de la chimenea se había apagado, dejando solo brasas crepitando suavemente en el silencio. Emily se movía por la cabaña con experta eficiencia, añadiendo más leña a la estufa y poniendo una tetera sobre las llamas. El aire olía a pino y a un ligero aroma a carne ahumada, un aroma humilde pero familiar en aquella casa. Tras ella, el crujido de las mantas la hizo girar. Richard se removía, con movimientos lentos y rígidos, haciendo una mueca de dolor al ajustarse la pierna lesionada. Su rostro aún mostraba la palidez y el cansancio de quien se recupera de una muerte inminente, pero sus penetrantes ojos grises se posaron en ella, más alerta que la noche anterior. «Estás despierta», dijo ella, dejando la taza de hojalata que sostenía. Él asintió levemente,
pasándose la mano por la cara como si intentara borrar los restos de la pesadilla que lo había seguido hasta el sueño. Sí. Supongo que te debo las gracias por no dejarme ahí fuera. Emily se burló, vertiendo agua caliente en la taza de hojalata y caminando hacia él. Te congelarías si lo hubiera hecho. Le entregó la taza. ¿Bebe? Te ayudará a entrar en calor. Richard lo tomó con vacilación, observando el líquido humeante. ¿Qué es? Té de agujas de pino. Ella sonrió con sorna ante su expresión dubitativa. No tienes muchas opciones, chico de ciudad. ¿Es eso o quedarte quieto? Al oír la palabra, chico de ciudad, Richard la miró perplejo, pero no dijo nada. Se llevó la taza a los labios, haciendo una leve mueca por el sabor amargo, pero aún así la bebió. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido y entró una anciana. Envuelta en gruesas pieles, sus penetrantes ojos azules se clavaron de inmediato en Richard con una mirada calculadora. Así que este es el extraño que rescataste de la nieve, dijo. Su voz estaba cargada de curiosidad y escepticismo. Emily se enderezó. Abuela, él es Richard. Richard, ella es Marta Dawson. Richard asintió, intentando incorporarse. Mamá. Marta simplemente tarareó, acercándose y mirándolo fijamente antes de volverse hacia Emily. No debería estar aquí. Emily se cruzó de brazos. No podía dejarlo morir. Marta suspiró, desatando su capucha forrada de piel. Eres demasiado bondadosa, niña. Los desconocidos traen problemas. Emily apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Sabía que Marta no era cruel, solo cautelosa. La vida en Alaska la había vuelto así. Aún así, Emily había tomado su decisión. Se quedará hasta que tenga fuerzas para irse, dijo con firmeza. Marta exhaló por la nariz, visiblemente poco convencida, pero no discutió más. En cambio, se acercó a la estufa y comenzó a preparar el desayuno, con movimientos lentos pero precisos. Richard observaba en silencio cómo trabajaban las dos mujeres, con la mirada vagando por la humilde cabaña. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos de conservas y manojos de hierbas secas colgando de las vigas. Unos cuantos rifles de caza viejos descansaban cerca de la puerta, con sus culatas de madera desgastadas por años de uso. A pesar de su sencillez, la cabaña era cálida, tanto por la temperatura como por el vínculo silencioso y tácito entre abuela y nieta. El olor a comida impregnaba el aire y a Richard se le revolvió el estómago dolorosamente. No se había dado cuenta de lo hambriento que estaba hasta ahora. Emily vio su expresión y sonrió con suficiencia. Hace tiempo que no comes, ¿verdad? Desde entonces, frunció el ceño. La verdad es que no me acuerdo. Bueno, tienes suerte. El desayuno está casi listo. Unos minutos después, Marta dejó 3 cuencos de madera sobre la mesa. Dentro había un guiso espeso hecho con lo que parecía carne de venado seca, tubérculos y hierbas silvestres. No era nada sofisticado, solo comida sencilla y rústica, pero olía bien. Richard dudó antes de coger la cuchara de madera y darle un mordisco. El estofado estaba caliente, con los profundos sabores terrosos de la carne cocinada a fuego lento y los condimentos naturales. No se parecía a nada que hubiera probado antes, ni a las comidas refinadas de los restaurantes de lujo ni a la comida procesada de la vida urbana. Era real, sin pretensiones, nutritivo de una manera que no tenía nada que ver con la riqueza. Miró a Emily, que comía con la misma eficiencia silenciosa que se aplicaba a todo. ¿Vives así todos los días?, preguntó después de un momento. Emily levantó la vista. ¿Cómo qué? Cazar comida, preparar tu propia medicina, cortar leña solo para entrar en calor. Se encogió de hombros. Sí, no es fácil, pero así es la vida. Richard negó con la cabeza, removiendo el guiso distraídamente. No creo que nunca haya tenido que trabajar tanto por nada, resopló Marta. No me sorprende. Richard se rió entre dientes. Apuesto a que sí. Emily lo observó un momento. Había algo extraño en ver a un hombre que claramente provenía de una familia adinerada, sentado a su modesta mesa, comiendo su comida sencilla. Estaba fuera de lugar allí. Sin embargo, algo en la forma en que miraba su cuenco, como si reevaluara todo lo que había conocido, la hizo reflexionar.
Tal vez no estaba tan perdido como parecía. Los días transcurrían lentamente en la cabaña de los Dawson, marcados por el crepitar rítmico del fuego y los aullidos apagados del viento exterior. Richard estaba recuperando las fuerzas, aunque su pierna lesionada aún le impedía moverse demasiado. A pesar de la incomodidad, se sentía extrañamente a gusto en la tranquila sencillez del lugar. Emily siempre estaba ocupada, cortando leña, revisando trampas, preparando comida y atendiendo a su abuela. Nunca se quejó, nunca dudó en ensuciarse las manos. Richard nunca había conocido a nadie como ella. Una noche, mientras el fuego titilaba cálidamente en la chimenea, Richard se incorporó en el sofá, estirando sus doloridas extremidades. Emily estaba en la pequeña mesa de madera, cosiendo con cuidado el desgarrón de su abrigo. La habitación olía a pino y humo, un aroma que él empezaba a asociar con la seguridad. «Necesito decirte algo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Emily no levantó la vista. «¿No eres un asesino en secreto?» Richard soltó una risita. «No, pero soy rico». Eso la hizo levantar la vista, con una ceja enarcada. Él exhaló, pasándose una mano por el pelo oscuro. «Mi nombre completo es Richard Calvel. Soy propietario de una empresa llamada Calvel Enterprises. Nos especializamos en bienes raíces e inversiones privadas. Tengo oficinas en Nueva York, Londres y Tokio». Emily parpadeó. «De acuerdo». Richard esperó más. Una reacción. Conmoción. Curiosidad. Algo. Pero ella simplemente se encogió de hombros y volvió a coser. «¿Eso es todo?», preguntó, incrédulo. Esta vez ni siquiera se molestó en mirarlo. «¿Qué quieres que te diga?» «Bueno, no sé», dijo Richard, haciendo un gesto vago. La mayoría se sorprendería un poco más. Emily ató el hilo y lo mordió entre los dientes antes de finalmente mirarlo a los ojos. «No cambia nada». Richard la miró fijamente, genuinamente desconcertado. «¿Me estás diciendo que no te importa nada?» Suspiró y se recostó en su silla. «Mira, Richard. Quizás en tu mundo, el dinero lo es todo. Pero aquí no encenderá fuego. No te alimentará. Y seguro que no te salvará cuando estés medio muerto en una tormenta de nieve». Richard abrió la boca, pero ella no había terminado. «Allá afuera, podría ser un millonario importante», dijo, señalando vagamente hacia el mundo que se extendía más allá de las paredes de la cabaña. «Pero aquí. Solo eres un tipo perdido en la nieve». Las palabras lo impactaron más de lo esperado. Toda su vida, la gente lo había tratado diferente debido a su riqueza, sus empleados, sus supuestos amigos, incluso las mujeres con las que salía. Estaba acostumbrado a un mundo donde el dinero dictaba el poder, donde su solo nombre inspiraba respeto. ¿Pero Emily? A Emily le importaba un comino. Por primera vez en su vida, Richard sintió algo desconocido. ¿Humildad? Se recostó en el sofá, mirando el fuego, con los pensamientos enredados. Emily, imperturbable, se levantó y se estiró. «Me voy a la cama». «Intenta no darle demasiadas vueltas, chico de ciudad». Richard la vio desaparecer en la pequeña habitación contigua, dejándolo solo con sus pensamientos. Por primera vez, se preguntó si tal vez, solo tal vez, había estado viviendo mal toda su vida. El aire de la mañana era fresco y penetrante, impregnado de un aroma a pino y nieve fresca. Richard salió de la cabaña, apoyándose en la barandilla de madera, mientras contemplaba la interminable extensión de naturaleza que se extendía ante él. Las imponentes montañas se recortaban contra el cielo azul pálido, con sus picos cubiertos de blanco, intactos por el tiempo. Era una vista diferente a todo lo que había visto en Nueva York, un mundo que no pertenecía a hombres de traje, sino a la tierra misma. Emily emergió del costado de la cabaña con un hacha vieja al hombro. Lo miró y luego a la pila de leña cerca de la puerta. «Si vas a quedarte ahí parado todo el día, al menos haz algo útil», dijo, lanzándole un par de guantes. Richard apenas los atrapó antes de que le golpearan el pecho. «¿Cortando leña? ¿En serio?» Emily sonrió con suficiencia. «A menos que prefieras congelarte esta noche». Richard suspiró, poniéndose los guantes. Se había pasado la vida cerrando tratos multimillonarios y gestionando empresas enteras.
Nunca había cortado un solo trozo de leña. Pero mientras seguía a Emily hacia el claro detrás de la cabaña, se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez, quiso intentarlo. Al principio, Richard era terrible. El hacha pesaba más de lo que esperaba, y cada vez que la blandía, los troncos apenas se partían. Emily observaba con los brazos cruzados, apenas conteniendo una sonrisa. No tienes que golpearla como si hubiera ofendido tu cartera de valores, bromeó. Richard gimió, secándose el sudor de la frente. Quizás deberías hacerlo. No, dijo ella, acercándose. Toma, ajusta tu agarre. Ponte así. Ella colocó sus manos sobre el mango de madera, guiándolo para que cambiara de postura. Sus dedos, callosos pero cálidos, le ayudaban a estabilizar sus movimientos. Richard se distrajo momentáneamente por su cercanía, por cómo la luz del sol iluminaba los mechones de su cabello alborotado por el viento. Inténtalo de nuevo, dijo. Tragó saliva con fuerza y se concentró. Esta vez, al blandir el hacha, los troncos se partieron limpiamente en dos. Emily sonrió. Ahí lo tienes. Richard miró los pedazos rotos, con una especie de satisfacción agitándose en su pecho. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Quizás había algo de cierto en todo esto de trabajar con las manos, después de todo. Pasaron los días y Richard empezó a adaptarse. Ayudaba a Emily con pequeñas tareas, acarreaba agua del arroyo congelado, reparaba el viejo techo de madera de la cabaña e incluso colocaba trampas sencillas en el bosque. Habían reemplazado su traje y corbata por ropa de lana gruesa prestada del viejo baúl del abuelo de Emily. Sus manos, antes usadas solo para firmar contratos, ahora estaban ásperas por el trabajo. Y por alguna razón no lo odiaba. Una noche, sentados junto al fuego, Emily le entregó un arco. ¿Ahora me vas a enseñar a cazar?, preguntó Richard, arqueando una ceja. Emily sonrió con suficiencia. ¿Quieres comer, verdad? Richard suspiró, negando con la cabeza. Bien. Pero si muero haciendo esto, le dirás a mi junta directiva que fue tu culpa. Emily se rió. A la mañana siguiente, los dos avanzaron con cuidado por el bosque, con el aire fresco y el aroma a pino fresco. Richard intentó caminar con la misma ligereza que Emily, pero ella era como un fantasma, silenciosa, deliberada. Él, en cambio, quebraba cada rama a su paso. Siguieron a un conejo durante casi una hora, y cuando llegó el momento, Emily le dio un codazo. Muy bien, chico de ciudad, dispara. Richard dudó, agarrando la cuerda del arco. El conejo movió las orejas, presintiendo el peligro. Si dudas, pierdes, susurró Emily. Richard exhaló lentamente y soltó la flecha. Falló por 1 kilómetro. Emily hizo una mueca. Bueno, fue doloroso verlo. Richard gimió, frotándose la frente. Quizás debería dedicarme al sector inmobiliario. Ella se rió. Vamos, lo intentaremos de nuevo. Más tarde, mientras regresaban a la cabaña, algo cambió en el aire. Los pájaros dejaron de piar. El viento se calmó. Emily se quedó paralizada. Richard frunció el ceño. ¿Qué pasa? Un gruñido profundo y gutural retumbó entre los árboles. A Richard se le heló la sangre. Lentamente, giró la cabeza, justo a tiempo para ver al enorme oso pardo emerger de la maleza. ¡Mierda! Los ojos oscuros del oso los clavaron, con los músculos tensos. Estaba cerca, demasiado cerca. Y era enorme. A Richard se le cortó la respiración. Nunca había sentido tanto miedo. Emily reaccionó primero. Lentamente. Retrocede, susurró. Richard obedeció, con el corazón latiendo con fuerza. Pero el oso resopló y dio un paso adelante, crujiendo la nieve con sus enormes garras. Entonces, de repente, cargó. Richard apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Emily lo agarró del brazo y lo empujó detrás de un árbol. Con un movimiento ágil, levantó el rifle y disparó un tiro de advertencia al aire. El ensordecedor estallido de la bala rompió el silencio. El oso patinó hasta detenerse, con las orejas aplastadas. Dudó un instante, luego dejó escapar un último bufido antes de darse la vuelta y regresar torpemente al bosque.
A Richard le temblaban las manos mientras se apretaba contra el árbol, luchando por respirar. Emily bajó el arma, exhalando lentamente. Eso, jadeó Richard, fue lo más aterrador que he vivido en mi vida. Emily sonrió con suficiencia, colgándose el rifle al hombro. Bienvenido a Alaska. Richard soltó una carcajada, intentando aún controlar sus nervios. Pero algo había cambiado. Emily había arriesgado su vida por él, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Y Richard sabía, en el fondo, que nadie había hecho eso por él antes. Ni sus socios, ni las mujeres con las que había salido, ni siquiera las personas a las que consideraba amigas. Pero Emily, esa chica que apenas lo conocía, que no tenía motivos para preocuparse, le había salvado la vida. Y en ese momento, Richard Calvell, el multimillonario director ejecutivo, se dio cuenta de algo por primera vez. Todo el dinero del mundo no significaba nada comparado con esto. El crepitar del fuego era solo un sonido que llenaba la cabaña mientras Richard, sentado a la mesa de madera, se miraba las manos. Afuera, el viento aullaba contra las paredes, haciendo vibrar las contraventanas. Pero él apenas lo notó. Su mente estaba en otra parte, reconstruyendo recuerdos fragmentados, intentando comprender lo que le había sucedido. Emily estaba sentada frente a él, bebiendo té a sorbos, observándolo con silenciosa curiosidad. Pareces un hombre que acaba de descubrir algo, dijo finalmente. Richard exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Creo que sé por qué estaba ahí fuera, porque casi muero. Emily dejó su taza. Adelante. Soltó un suspiro lento, intentando atar cabos. Antes de despertarme en la nieve, estaba en Alaska para una reunión de negocios. Mi empresa, Calvell Enterprises, estaba negociando un acuerdo para adquirir una operación minera. Una mina de oro, para ser exactos. Emily frunció el ceño. ¿Una mina de oro? Richard asintió. Es una de las últimas reservas vírgenes de la región. Miles de millones de dólares en recursos sin explotar. Mi empresa llevaba meses negociando la compra. La expresión de Emily se ensombreció. Y déjame adivinar, el trato no fue precisamente limpio. Richard dudó. La verdad era que nunca antes había reflexionado sobre las implicaciones morales de sus negocios. Tenía gente para eso. Pero ahora, sentado en esta cabaña, viendo el mundo a través de los ojos de Emily, las cosas se sentían diferentes. Las negociaciones fueron intensas, admitió. No todos querían que tomara el control de la mina. Había otros inversores, competidores, gente que saldría ganando si desaparecía. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Crees que alguien intentó deshacerse de ti? Richard apretó la mandíbula. No solo alguien, creo que fue mi propio asistente. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Jonathan Reed, su mano derecha, quien se encargaba de su agenda, sus viajes, su seguridad, la persona en quien más confiaba para su negocio, y la última persona que había visto antes de despertarse en la nieve. El recuerdo regresó en destellos. La reunión privada en un lujoso hotel cerca de Fairbanks. Jonathan de pie junto a la chimenea, revisando los documentos finales. Todo está listo, había dicho Jonathan, sirviéndole una copa a Richard. Mañana a esta hora, la mina será tuya. Richard tomó el vaso y asintió. Bien. No quiero sorpresas. Jonathan sonrió. Claro que siempre puedes confiar en mí. Entonces, oscuridad. Un dolor agudo en el cráneo. El sabor amargo de algo en su bebida. Y luego, frío. ¿Hielo? El blanco cegador de la nieve. Richard apretó los dientes y apretó los puños. Debió de drogarme, dejándome ahí fuera, sabiendo que no sobreviviría. Para cuando me declararan desaparecida, el trato ya estaría firmado, sin mí. La expresión de Emily se endureció. Así que intentó matarte por dinero. Richard soltó una risa amarga. Ese es el mundo del que vengo. Emily negó con la cabeza, con asco reflejado en sus ojos verdes. Increíble. Y pensar que de verdad confiabas en ese tipo. Richard exhaló lentamente. Sí, lo hice. Se pasó una mano por el pelo, apretando la mandíbula. No puedo dejar que se salga con la suya.
Emily lo observó un buen rato. ¿Y qué vas a hacer? Richard levantó la vista, sus ojos grises estaban oscuros de determinación. Tengo que volver. Se hizo el silencio entre ellos. Emily se recostó en su silla, cruzándose de brazos. ¿Cierto? Por supuesto. Vuelve a tu mundo de poder y dinero. Richard frunció el ceño. No tengo elección. Si no lo detengo, me arrebatará todo lo que he construido. Él ganará. Los labios de Emily se apretaron en una fina línea. ¿Y después qué? Arreglas tu negocio, encarcelas al malo y regresas a tu lujoso ático en Nueva York. Richard dudó. No había pensado tan a futuro. Lo único que sabía era que no podía permitir que esta traición continuara. Pero ahora, al mirar a Emily, a esta vida que había llegado a respetar de maneras que nunca imaginó, una extraña inquietud se apoderó de su pecho. Emily dejó escapar un suspiro, negando con la cabeza. Mira, lo entiendo. Tienes asuntos pendientes. Pero no olvides lo que aprendiste aquí. Richard la miró a los ojos y, por primera vez, se dio cuenta de que no quería irse. No realmente. Extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos rozando los de ella. Volveré. Emily lo miró, buscando en su rostro alguna señal de mentira. Entonces asintió, solo una vez. Más te vale. Y por primera vez en su vida, Richard Calvell supo que tenía algo por lo que valía la pena regresar. El día que Richard se fue, el cielo estaba gris apagado, con densas nubes que cubrían las montañas como una pesada cortina. El aire era más frío de lo habitual. O tal vez solo lo sintió así Emily, de pie fuera de la cabaña, viéndolo prepararse para irse. Vestía ropa de invierno prestada, abrigado contra el clima, pero algo en él ya parecía diferente, como si ya no perteneciera a ese lugar. Su pierna herida había sanado lo suficiente como para viajar, aunque aún cojeaba levemente. Los perros de trineo, inquietos y ansiosos, ladraban anticipando el viaje que les aguardaba. Emily se cruzó de brazos, con expresión neutral. ¿Estás seguro de que estás listo para esto, chico de ciudad?, preguntó Richard con una sonrisa burlona, aunque había algo de tristeza en sus ojos. No creo tener elección. Exhaló, y su aliento formó una pequeña nube en el aire gélido. Supongo que no. Marta, de pie a pocos metros de distancia, miró fijamente a Richard. Ten cuidado ahí fuera, muchacho. El mundo no es tan indulgente como este lugar. Richard asintió. Lo sé. Se volvió hacia Emily, vacilante. Había 1.000.000 de cosas que quería decir, pero ninguna le parecía bien. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó algo pequeño y se lo puso en la mano. Era una brújula plateada, desgastada por el tiempo. Emily frunció el ceño. ¿Qué es esto? De mi abuelo, dijo Richard. Solía decir que siempre lo guiaba a casa. Emily levantó la vista y lo miró a los ojos. ¿Y dónde está tu hogar? Richard dudó. Luego, en voz baja, dijo, aún no lo sé. Emily tragó saliva con dificultad, apretando los dedos alrededor de la brújula. Será mejor que lo averigües. Un largo silencio se prolongó entre ellos. ¿Entonces? Finalmente, Richard dio un paso atrás y se subió al trineo. Con una orden tajante a los perros, estos se lanzaron hacia adelante, levantando una nube de nieve. Emily permaneció allí, inmóvil, observándolo desaparecer en el horizonte blanco. Y por primera vez desde niña, sintió algo extraño, algo que la asustaba más que cualquier tormenta. Lo extrañaba. Las semanas transcurrieron lentamente. Emily se entregó al trabajo, cazando, cortando leña, arreglando lo que necesitaba arreglo. Se decía a sí misma que no le importaba que Richard no hubiera avisado. Pero cada mañana, se encontraba mirando el rastro que él había dejado. Y cada noche, se encontraba mirando la pequeña brújula plateada, dándole vueltas entre los dedos como si contuviera alguna respuesta. Marta lo notó, por supuesto. No va a volver, dijo su abuela una noche, removiendo un guiso en el fuego. Emily no levantó la vista. Nunca dije que lo fuera. Marta suspiró, negando con la cabeza. ¿Te gusta? Se burló Emily. No importa si me gusta.
Él tiene su mundo. Yo tengo el mío. Marta la observó un buen rato. ¿Y si su mundo ya no es lo que quiere? Emily no tenía respuesta. Entonces, una noche, todo cambió. Emily estaba afuera apilando leña cuando oyó el lejano sonido de perros de trineo acercándose. Se giró, esperando a uno de los comerciantes del pueblo. Pero en cambio, un hombre al que nunca había visto descendió del trineo. Era alto, vestía un grueso abrigo forrado de piel, y su rostro tenía la expresión de alguien que no pertenecía a ese lugar. El hombre sacó algo de su bolsillo, un sobresellado. «Señorita Dawson», preguntó. Emily asintió lentamente. El hombre le extendió la carta. «Esto es de Richard Calvell». El corazón le latía con fuerza. Dudó antes de tomar el sobre, el papel frío y rígido en sus manos. El hombre asintió levemente. «Te está esperando». Emily contuvo la respiración. Richard no la había olvidado. Y ahora, por primera vez, le tocaba a ella decidir a dónde pertenecía. Emily nunca había visto tantas luces en su vida. La ciudad de Nueva York se extendía ante ella como un ser vivo, con imponentes rascacielos que se alzaban hacia el cielo, interminables corrientes de gente moviéndose como corrientes por las calles. El sonido de las bocinas, los carteles destellantes, la energía pura del lugar. Era abrumador. Apretó con fuerza la pequeña brújula plateada que llevaba en el bolsillo, su único vínculo con el mundo que había dejado atrás. El coche negro que la había recogido en el aeropuerto serpenteó por las calles hasta detenerse frente a un gran hotel. El portero le abrió la puerta, inclinándose cortésmente, pero Emily apenas lo notó. Estaba demasiado ocupada mirando la enorme estructura de cristal que tenía delante. ¿De verdad vivía Richard allí? El ascensor hasta el ático fue silencioso, salvo por el suave murmullo de la ciudad. Y entonces la puerta se abrió. Richard esperaba. Por un instante, ninguno de los dos habló. Se veía diferente, vestido con un traje a medida, bien afeitado, tan multimillonario como antes. Pero sus ojos eran diferentes. Había algo más dulce allí, algo que ella no había visto en él cuando se conocieron. Emily, dijo, dando un paso al frente. Tragó saliva con fuerza, obligándose a mantenerse firme. «¿Me escribiste?» Exhaló, asintiendo. «Te dije que volvería. Cuando me di cuenta de que no podía, tuve que traerte conmigo». Emily recorrió el ático con la mirada, suelos de mármol pulido, ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, la inmensa riqueza que lo rodeaba. Se sentía como en otro mundo, un mundo al que no pertenecía. Richard debió percibir su vacilación porque se acercó. «Sé que es mucho», admitió, «pero no te traje aquí para impresionarte». Emily se cruzó de brazos. «Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?» Richard respiró hondo. «Porque necesitaba que vieras al hombre que solía ser y al hombre en el que intento convertirme». Durante los días siguientes, Emily vio de primera mano cuánto había cambiado Richard. Había despedido a Jonathan Reed, presentado cargos y recuperado el control de su empresa. Pero más que eso, había creado algo nuevo, una fundación. La iniciativa Dawson, explicó Richard una noche durante la cena, es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas en comunidades rurales, especialmente en lugares como Alaska. Ofrece infraestructura, asistencia médica y educación. Un cambio real y duradero. Emily parpadeó. «¿Le pusiste mi nombre?» Richard sonrió. «No estaría aquí sin ti». Lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de que se tratara de otra estrategia comercial. Pero solo vio sinceridad. Sinceridad real e innegable. Una noche, mientras caminaban por el borde de Central Park, Richard finalmente le dijo lo que ella había estado esperando. «Te quiero, Emily». Se quedó sin aliento. Richard extendió la mano para tomarla, su agarre cálido a pesar del frío en el aire. «No me importa nada más. Ni el dinero, ni la compañía. Solo te quiero a ti». El corazón de Emily latía con fuerza, pero no habló de inmediato. Porque una parte de ella aún desconfiaba de este mundo. Había visto hombres poderosos antes. Hombres que hacían promesas, pero nunca entendían realmente cómo era la vida fuera de su burbuja.
Y ella no estaba dispuesta a ser una pieza más de la colección de nadie. Así que, en cambio, dijo, si me amas, Richard, demuéstramelo. Frunció el ceño. ¿Cómo? Emily levantó la brújula. Encuentra el camino a casa. Pasaron las semanas. Emily regresó a Alaska, sin saber si Richard la seguiría. Pero lo hizo. Murió. No con jets privados ni trajes caros, sino como un hombre con ganas de aprender. Pasó meses en la aldea, trabajando junto a ella, conociendo la tierra, a la gente, las dificultades que enfrentaban a diario. Cortó leña, acarreó agua, incluso aprendió a cazar, aunque seguía siendo terrible. Y en ese momento, Emily lo vio. Para él, esto no era solo un juego. Había cambiado. Una noche, mientras estaban junto al río, contemplando la aurora boreal danzar en el cielo, Richard se volvió hacia ella. Emily, dijo con voz firme. ¿Puedo quedarme? Ella lo miró, el hombre que una vez se perdió en una tormenta, que se había roto y traicionado, que se había reconstruido no con dinero, sino con algo mucho más grande. Un hombre que había encontrado el camino a casa. Ella sonrió, deslizando su mano en la de él. Sí, susurró. Puedes quedarte. Y mientras las luces brillaban sobre ellos, Emily supo que esto era solo el principio. Y así, Richard encontró algo mucho más valioso que la riqueza. Encontró un propósito, amor y un verdadero hogar. Emily, la chica que una vez salvó a un extraño en la nieve, había salvado sin saberlo a un alma perdida que buscaba algo que él nunca supo que necesitaba. Juntos, construyeron una vida que unió dos mundos, uno de naturaleza salvaje y otro de imponentes rascacielos. Pero al final, no fue la riqueza ni el poder lo que importó. Fueron los momentos sencillos, el amor apacible y comprender que la verdadera riqueza no proviene de lo que poseemos, sino de quienes nos acompañan. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Historias Conmovedoras para leer más historias conmovedoras que inspiran y animan. Permítanos traerles más historias de amor, resiliencia y la inesperada belleza de la conexión humana. Hasta la próxima, manténganse abrigados, mantengan la esperanza y crean siempre en la bondad de los desconocidos.